Ordena a los israelitas que, de las propiedades que recibieron, entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. Estudiemos juntos Números, capítulo 35. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga. Cada vez que abras la Biblia y ores, trata de enfocarte, trata de dedicar esos momentos a paz, a descanso, a momentos en los que tú te concentres en la búsqueda de Dios y a través de su palabra, sus principios puedan quedar grabados en tu mente. No corras, no consideres que esto es pérdida de tiempo. Realmente esto es lo más hermoso que tú puedes tener en el día. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante ya que nos presenta las ciudades de refugio y las ciudades donde los levitas iban a vivir. Y esto nos dejará grandes lecciones. Del versículo 1 al versículo 8 se da la instrucción a las tribus. Se les dice, ¿saben? Va a haber 48 ciudades destinadas para los levitas, junto con pastizales que están alrededor para su sustento. Interesante, 48 ciudades distribuidas en todo el territorio. Donde había más gente y territorio más grande, más ciudades, menos gente, menos territorio, menos ciudades. Esas ciudades serían exclusivas donde ellos vivirían, donde vivirían los levitas. También habría en el perímetro de la ciudad, aproximadamente unos 500 metros alrededor de la ciudad, eso sería de esos pastizales, sería para el sustento de esos animales. Regularmente eran animales pequeños y algunos hasta posiblemente camellos que ellos tenían para su trabajo. Recuerda, los levitas no tenían herencia, sino que su herencia era el Señor. Pero podría decir, bueno, pero si tenían ciudades, tenían un poco de tierra, ¿no eso ya era herencia? Bueno, mis amigos, recordemos que en esos tiempos el sustento de ellos era propiamente lo que se cultivaba de la tierra. Así que las familias estaban recibiendo grandes porciones de tierra. Esto apenas era un lugar para vivir. De hecho, algunos han calculado que menos del 0.5% era lo que se les quedó a los levitas. Realmente era muy poco. ¿Pero por qué? Bueno, porque ellos sabían que su herencia era el Señor. Ellos iban a ser sostenidos con las diferentes ofrendas que ya hemos estado estudiando. Eso sería su sustento. Pero bueno, ¿para qué estarían repartidos? ¿Por qué estarían distribuidos? Bueno, una de las razones es que ellos iban a tener a su cargo la enseñanza de la ley y el servicio espiritual. Ellos serían maestros, ellos estarían cerca de la gente para enseñar, para instruir los mandamientos de Dios y cómo acercarse a Dios. También, y algo me parece que también es muy valioso, es que ellos serían como los pastores, es decir, ellos tenían esa función de reconfortar, de animar y de dar un mensaje espiritual y de esperanza para el pueblo. Así que mis amigos, ellos van a estar repartidos en estas 48 ciudades y van a estar cerca de la comunidad. Del versículo 9 al versículo número 15 se establece que dentro de esas 48 ciudades habría 6 ciudades de refugio, 3 al este del Jordán y 3 en Canaán. Estas ciudades eran lugares donde podía huir alguien que había matado accidentalmente a otra persona para ser protegido hasta tener un juicio justo. Esto me parece que es importante que nosotros lo subrayemos. Aquí se va a dejar clara lo valioso que es la vida humana. Entonces se estableció un método para que de un lado del Jordán y del otro lado, al norte, al centro y al sur, hubieran ciudades de refugio. ¿Cuántas? 6. ¿Qué iba a pasar? Si una persona mataba accidentalmente a otra, podía inmediatamente huir a esta ciudad. Ciudades levitas, ciudades donde estaban pues estos hombres que hablaban y cuidaban y todos los temas religiosos, pues ahí ellos llegaban. Qué interesante es que en estas ciudades pues llegaban estas personas que habían matado pues sin desearlo, habían matado a alguien accidentalmente, pero ahí se llegaban a refugiar. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que viniera un juicio y entonces se pudiera establecer su culpabilidad o no. Así que mis amigos, aquí vemos cómo Dios establece un sistema de justicia justo, compasivo. Estas ciudades muestran el balance entre la justicia y la misericordia. No era un lugar para que
pudieran huir todos, ¿no? Porque si eran culpables se iba a demostrar, iban a morir. Pero también era un lugar de esperanza para los inocentes, donde ellos iban a esperar su juicio. También del versículo 16 al 28 se da una ley para la protección contra la venganza, es decir, la ley diferenciaba entre un asesinato intencional, con odio o premeditación, y un homicidio accidental. Si alguien mataba con intención, debía morir. Si era accidental, podía quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Como vemos, son dos procedimientos. Si la persona ya se sabía que tenía odio, tenía algo contra esta persona y la había matado, debía morir. No había forma de redimirlo, no se podía redimir con dinero, no se podía hacer nada. Si mató intencionalmente, tenía que morir. Mis amigos, aquí lo que vemos es pues lo valioso que era la vida de las personas, así que alguien siempre se lo tenía que pensar bien si iba a llegar hasta esas consecuencias. Por otro lado, si el que mataba lo había hecho de manera accidental, se comprobaba y se definía que fue accidental, esta persona se quedaba a vivir en la ciudad de refugio, no podía salir. De esto pues ya vemos un asunto muy drástico. Él tenía que mudarse a vivir a esa ciudad. Es muy probable que también se fuera su familia, así que dejaban sus tierras, dejaban sus familiares, pues más sus ciudades, sus amigos, y ahora se iban a una ciudad. ¿Por qué? Porque mientras este culpable estuviera en esa ciudad, no iba a morir. Pero también la ley decía, sí, este hombre inocente, pero se salía de la ciudad de refugio y lo encontraba, ojo, aquí un personaje interesante, el vengador, entonces él podía morir, lo podían matar y el vengador sería inocente. ¿Por qué? Porque él se salió del lugar donde debía estar. También en estos versículos nos habla de una figura, la figura del vengador. El vengador, que también puede ser traducido como redentor, es una persona de la familia que se ocupa de redimir, y en este caso de vengar, de redimir en el sentido de si alguien se metió en un problema económico, él es el primero que puede ayudar. Si alguien está perdiendo sus tierras, él es el primero que puede ayudar. Si alguien tiene que defender, necesita ayuda para defenderse, él es el primero que está ahí. Pero también si mataron a un familiar y fue intencional, él es el que venga la muerte de ese familiar. Es interesante, se considera que esa figura pues no es bíblica, sino que fue como una parte de la cultura de esa época y que fue adoptada por el pueblo de Israel, pero que aquí es regulada para que no se deje libre a lo que él quiera hacer. También, mis amigos, del versículo 25 al 28 nos habla de cuándo podía ser libre aquel que mató involuntariamente o por accidente. Cuando moría el sumo sacerdote. A la muerte del sumo sacerdote, estas personas tenían libertad, podían volver a su tierra sin temor. Y fíjense qué interesante, todo esto espiritualmente apunta a Cristo Jesús. Esas ciudades de refugio apuntan a una forma de entender a Cristo Jesús. Cuando en esas ciudades de refugio encontraba paz, encontraba consuelo, encontraba la vida. También Cristo Jesús para nosotros es nuestra ciudad de refugio, de quien huimos del vengador, que es Satanás, que huimos del vengador, que es el enemigo que quiere destruirnos. Pero en las ciudades de refugio, en Cristo Jesús, encontramos vida y encontramos esperanza. Pero también cuando moría el sumo sacerdote, todos eran libres. Y como Hebreos lo dice, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Fíjense, la muerte del sumo sacerdote le daba la libertad a las personas que mataron sin intención. Qué interesante cómo a través de estas figuras podemos ver la redención y la salvación. Mis amigos, del versículo 29 al 34 se nos recuerda que Dios manda que la tierra no quede contaminada con sangre. La única manera de limpiar la tierra era castigando al asesino o mediante el sacrificio que Dios estableciera. Así que la muerte, el asesinato, la muerte de una persona no era algo sencillo, no era algo común, era algo que tenía que ser tratado muy cuidadosamente. De todo esto,
¿Qué te parece más interesante? Me gusta el hecho de que los levitas vivan cerca del pueblo, que los instruyan, que los pastoreen. Más adelante vamos a ver cómo ellos también van a recoger las ofrendas y las van a mandar también a Jerusalén más adelante. Me gusta saber que Dios pone a personas cerca de nosotros para nuestra ayuda espiritual. Me parece también muy valioso las ciudades de refugio donde se puede encontrar esperanza, consuelo, pero también me parece muy interesante que el Señor cuida tanto la vida de las personas. Querido Dios y Padre, esta mañana encontramos refugio en ti. Tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres en quien podemos huir y tener vida. Señor, protégenos, guárdanos cerca de ti. Da consuelo a nuestra existencia, pero sobre todo ayúdanos a vivir para siempre en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, el Señor quiere escucharte.